Hace un año, a principios de invierno, fui de excursión por un fin de semana a un parque nacional no muy lejos de casa. Se suponía que serían los últimos días de buen tiempo antes de que llegara el frío y la nieve del invierno, así que quería salir mientras todavía podía. Había un sendero del que mi amigo me había hablado, que subía hasta una bonita vista de un lago y no estaba lleno de gente, así que decidí probarlo. Pero cuando llegué al sendero, no era lo que esperaba. No había señales ni marcas, solo era un camino estrecho que atravesaba unos árboles. Caminé un poco y, aunque seguía sin marcas, parecía un sendero sencillo para caminar. Mientras caminaba, era evidente que poca gente pasaba por allí. Casi no había huellas de zapatos en la tierra y el camino no parecía hecho profesionalmente. Esto no me asustó ni nada, pero fue algo de lo que tomé nota. El bosque a lo largo del camino era realmente bonito, lleno de vida salvaje y hojas que caían por el cambio de estación. Aproximadamente a una milla, pasé por algo interesante, otro camino que se adentraba en el bosque. Me mantuve en el sendero, pero no entendía muy bien por qué habría otro camino que se conectara a este, que ya era poco transitado. Sin embargo, a medida que seguía caminando, comenzaron a aparecer más de estos senderos laterales. Se desviaban en direcciones aleatorias, llevando a lo que parecía ser nada en particular. Era realmente extraño. Y luego, después de unas 3 horas de caminata, el sendero en el que estaba terminó, así de simple. No había más camino que seguir. Todo lo que había delante era una fila interminable de árboles y bosque. Y entonces, de la nada, escuché pasos detrás de mí. Me giré para ver a un tipo caminando a lo lejos. Llevaba una chaqueta rota y no tenía mochila, y extrañamente, estaba cruzando el sendero en el que yo estaba hacia uno de los caminos laterales. No parecía que me hubiera visto, solo miraba hacia abajo y caminaba. Sin embargo, su forma de caminar y su aspecto me dieron una sensación un poco espeluznante, así que me aseguré de que no me viera mientras lo observaba adentrarse en el bosque. Para entonces, parecía que no quedaba mucha luz del día y decidí abandonar la búsqueda del lago y simplemente caminar de regreso a mi auto. Sin embargo, solo me tomó unos minutos llegar a una intersección de caminos que no recordaba de antes. Inmediatamente, pensé en cómo el único camino terminaba tan abruptamente y que eso probablemente significaba que en algún momento me había metido en el sendero equivocado. Miré hacia abajo, tratando de ver si había alguna huella mía que pudiera seguir, pero no vi ninguna. Entonces lo escuché de nuevo, pasos detrás de mí. Me giré y miré hacia el bosque. A lo lejos, el mismo hombre estaba de pie, mirándome. No se movió ni dijo nada, simplemente se quedó allí, como si me estuviera observando. Después de un momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me giré para tomar cualquier sendero que estuviera en la dirección opuesta al hombre. Me apresuré, mirando hacia atrás varias veces, pero después de unos minutos, había perdido de vista al hombre. Seguí por este sendero durante más de una hora, todavía preocupado tanto por estar perdido como por el extraño hombre. Después de un rato de caminar, me salí del camino y me apoyé en un árbol, tomando un descanso para beber un poco de agua. Y no había pasado ni un minuto cuando escuché esos mismos pasos. Me quedé donde estaba, detrás del árbol, mientras el sonido de sus pasos arrastrados se hacía cada vez más fuerte, hasta que el hombre pasó justo al lado del árbol detrás del cual estaba. Parecía concentrado en el camino por delante, como si pensara que yo todavía estaba caminando, pero no tenía ninguna duda de que me estaba siguiendo, o al menos intentándolo. Una vez que se fue, aproveché la oportunidad para correr de regreso por donde había venido, llegando a la intersección y eligiendo entre otros 2 caminos que estaban en la dirección correcta. Afortunadamente, había tomado la decisión correcta, porque a mitad de camino de regreso a mi auto, todo lo que tenía era la tenue luz de la luna para guiarme a través del bosque. Todo lo que puedo decir es que ese hombre que vi no parecía estar allí solo por una caminata ahí. Basándome en su forma de actuar, creo que tenía unas intenciones terribles que quizás evité por muy poco. Acababa de cumplir 19 años y me quedaba en casa de la universidad durante los siguientes meses por las vacaciones de verano. Mi mamá vive en la ciudad, en la misma casa en la que crecí, pero mi papá se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Daba al bosque, y siempre me sentía muy relajado mientras estaba allí. Simplemente estar lejos de todo se sentía muy liberador. De todos modos, durante el verano, se me ocurrió la idea de ir a acampar solo por una noche en algún lugar del bosque detrás de la casa de mi papá.
Ya tenía todo el equipo y había acampado antes, así que parecía una noche divertida e inofensiva. No planeaba ir muy lejos, tal vez solo caminar durante media hora y luego encontrar un buen lugar para instalarme. Así que salí unas 2 horas antes del atardecer. Caminé sin música ni nada, simplemente absorbiendo el entorno y los sonidos de la naturaleza, hasta que llegué lo suficientemente lejos como para empezar a montar mi equipo. Armé mi tienda y encendí un fuego, luego me relajé mientras el sol se ponía y el bosque se quedaba en silencio. Un par de horas después de la noche, me fui a la cama. Había planeado irme por la mañana, pero cuando me desperté, sentí ganas de quedarme un poco más. Salí a dar un paseo casual y me senté junto a la tienda. Sorprendentemente, el día pareció pasar muy rápido. Antes de darme cuenta, el sol ya se estaba poniendo. Empaqué mis cosas y limpié, luego comencé a caminar de regreso a casa. Caminé entre los árboles, teniendo una conversación conmigo mismo en mi cabeza para pasar el tiempo, pero a medida que el sol comenzaba a bajar más y más, me di cuenta de que había pasado un tiempo desde que me había ido. Me detuve y levanté la cabeza, mirando a mi alrededor. Realmente no reconocía la zona. Obviamente, no había un camino, así que podría haber estado caminando en una dirección ligeramente diferente, pero algo parecía no estar bien. Sin embargo, después de un minuto entero de mirar a mi alrededor, honestamente no tenía ni idea de qué camino tomar. Si hubiera estado yendo en la dirección correcta, ya debería haber llegado a casa, o al menos a la carretera donde estaba la casa de mi papá. Corriendo contra el sol, decidí simplemente continuar en la dirección en la que iba, esperando que en algún momento llegara a una carretera. Mientras caminaba, el bosque se oscurecía cada vez más, llevándome a una especie de crisis nerviosa. Miraba por todas partes en busca de cualquier cosa que me dijera a dónde ir, pero ahora el bosque estaba demasiado oscuro para ver algo más allá de 30 o 40 pies. Pero entonces, vi una luz parpadeando a lo lejos. Me emocioné y caminé rápidamente hacia ella, hasta que pude distinguir una casa oscura en medio de los árboles. Pensé que tal vez era uno de los vecinos de mi papá o que al menos me llevaría a una carretera por la que pudiera caminar. Pero cuando me acerqué al claro en el bosque, no vi nada, ni carreteras, ni luces de otras casas, ni siquiera un camino de grava. La casa también parecía vieja, más parecida a una cabaña, pero había una luz encendida en la ventana de abajo, así que definitivamente no estaba desocupada. Caminé hacia el otro lado, manteniéndome aún en la línea de los árboles, pero no había señales de carreteras o casas en ninguno de los lados. Lamentablemente, decidí que mi única opción era pedir ayuda a quien quiera que viviera allí. Me acerqué a la puerta principal, escuchando por un segundo antes de tocar el timbre. Inmediatamente, escuché pasos corriendo por unas escaleras y justo al otro lado. Sabiendo que probablemente me estaban mirando por la mirilla, les hablé. Hola, disculpen, estoy perdido. Esperaba que pudieran decirme en qué dirección está la calle más cercana. Hubo una pausa, y luego abrieron la puerta. 2 hombres estaban allí, ambos parecían tener unos 40 años y tenían un aspecto algo desaliñado. Uno de ellos dio un paso adelante y miró hacia afuera, detrás de mí, hacia la línea de árboles, como si buscara a alguien más. Hubo un momento en que ambos se quedaron en silencio. Pasa, te ayudaremos, dijo uno de los hombres, abriendo más la puerta y haciéndose a un lado. Estoy bien, solo necesito que me señalen la dirección correcta, por favor, dije, sin querer entrar en una casa cualquiera en el bosque y sin ver realmente el sentido de hacerlo. Ambos hombres fruncieron el ceño, y luego uno habló, diciendo que solo quería hablar sobre por qué estaba yo allí. Les dije que solo estaba acampando y me había perdido, pero se miraron como si estuviera mintiendo. Luego, uno de ellos salió y se paró bastante cerca de mí mientras miraba los árboles con más atención. Sin embargo, cuando salió, reveló la habitación detrás de él, que solo tenía una pequeña lámpara en medio del suelo, rodeada de nada más que polvo. Di un paso para alejarme del hombre y ambos se volvieron fríos de repente. Sus expresiones faciales y su lenguaje corporal simplemente se vaciaron mientras se quedaban allí en silencio, antes de que uno de ellos se abalanzara sobre mí, tratando de derribarme al suelo. Afortunadamente, reaccioné lo suficientemente rápido como para escabullirme antes de que el otro hombre me alcanzara. Corrí hacia los árboles, escuchando los pasos de uno de los hombres acercándose detrás de mí, pero una vez que llegué al bosque, el hombre abandonó la persecución, y poco después, las luces de la casa se apagaron.
Pasaron horas antes de que llegara a una carretera, descubriendo que había caminado millas en la dirección equivocada. Le conté a mi papá sobre el encuentro, y él lo llevó a la policía para que investigara, pero nos aterrorizamos al saber que la casa a la que llegué era una vieja cabaña de vacaciones abandonada hace décadas. Quienesquiera que fueran esos hombres, probablemente usaban un generador para alimentar las luces y cualquier otra cosa que estuvieran haciendo, pero nadie sabe por qué estaban allí. Sin embargo, por la forma en que actuaban, parecía que intentaban que no los atraparan, así que si hubieran logrado meterme en su casa, no estoy seguro de si alguna vez habría salido. Estaba conduciendo de regreso a mi ciudad natal desde un viaje de trabajo que tuve a principios de la semana. Rechacé el vuelo gratuito de ida y vuelta porque decidí tomarme un tiempo para mí mientras estaba allí y disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Sin embargo, nunca antes había conducido largas distancias. Lo máximo que había recorrido eran unas 10 horas, y eso fue con una parada en un hotel a mitad de camino. Pero este viaje por carretera era mucho más largo, casi 20 horas, y solo había programado un único hotel. Pero solo porque nunca había conducido tanto tiempo no me hizo pensar que no podría hacerlo. El viaje comenzó bien, pasando por ciudades y pueblos y con muchos otros autos a mi alrededor que parecían tomar la misma ruta. Sin embargo, a medida que me alejaba, los autos se volvieron mucho menos comunes y los pueblos prácticamente desaparecieron. Las carreteras no eran más que campos de hierba a cada lado o densos bosques. A las 5 de la tarde, la llovizna que había comenzado antes se intensificó, lloviendo a cántaros con la suficiente fuerza como para dificultar la visión. Parecía que cuanto más me adentraba en esta zona boscosa, más fuerte caía la lluvia. Esperaba que parara al atardecer, pero no fue así. Ahora estaba realmente concentrado en la carretera, conduciendo muy despacio y tratando de asegurarme de navegar por la carretera con cuidado sin deslizarme a una zanja. Conduje a través de esta horrible lluvia durante probablemente una hora entera después del atardecer, cuando comencé a darme cuenta de que la carretera se estaba volviendo mucho más sinuosa en lugar de recta. Comenzó a llevarme mucho más profundo en el bosque, donde los árboles estaban muy juntos y bloqueaban todas las vistas. Después de un rato, comencé a ponerme nervioso, pensando que era realmente extraño que una autopista fuera así. Reduje la velocidad y me detuve a un lado de la carretera, en el arcén. Saqué mi teléfono e intenté buscar las direcciones, pero no había servicio. Todo lo que recordaba de la ruta era que tenía que tomar la misma autopista prácticamente todo el camino. Tal vez estaba en la carretera correcta y solo estaba paranoico, o tal vez me había estado concentrando tanto en tratar de ver a través de la lluvia que accidentalmente me había metido en otra carretera. El problema es que no tenía forma de saber cuál de esas dos posibilidades era la correcta. Miré por las ventanas con la esperanza de ver una señal o cualquier cosa que pudiera darme una idea de dónde estaba. Todo lo que podía ver a través de la fuerte lluvia eran los bosques a mi alrededor, desvaneciéndose en una oscuridad total más allá de mis faros. Pero entonces, solo un minuto más o menos después de haberme detenido, apareció una luz detrás de mí. Miré por el espejo mientras se hacía más brillante, doblando una de las esquinas y acercándose a mi auto. Sus faros eran tan brillantes que ni siquiera podía ver su coche. Todo lo que podía ver era el resplandor cegador en mis espejos. Observé cómo la luz comenzaba a moverse cada vez más despacio hasta que se detuvo justo detrás de mi auto. Una parte de mí se sintió aliviada de que alguien se detuviera a ayudarme, pero otra parte de mí pensaba en las otras posibilidades. Pasó un minuto entero mientras el auto permanecía allí, dejando sus faros encendidos y sin mostrar señales de nada, hasta que una puerta se abrió de repente. Todavía era demasiado brillante para ver mucho, pero la oscura silueta de un hombre emergió de la luz y se acercó directamente a mi ventana. El hombre llevaba una sudadera con capucha oscura y parecía no inmutarse por la lluvia mientras se apoyaba en la puerta y yo bajaba la ventana un par de pulgadas. Me preguntó si necesitaba ayuda y le respondí explicando que solo necesitaba saber dónde estaba y si todavía estaba en la autopista correcta. Me miró, luego miró mi asiento trasero mientras asentía. Sí, puedo ayudarte. Déjame coger mi teléfono. Comenzó a alejarse mientras yo subía la ventana para bloquear la lluvia. Había algo extraño en mi interacción con él, pero no podía descifrar qué era. Simplemente se sentía raro. ¿Por qué no sabía en qué carretera estábamos o si estábamos en la autopista? Observé por los espejos hasta que el hombre volvió a pasar detrás de las luces deslumbrantes, pero pude verlo revolviendo algo en su auto durante unos momentos antes de volver a salir. Se dirigió hacia mí,
pero en los momentos antes de que llegara a mi auto, vislumbré algo en su mano. Justo cuando reaccioné y puse el auto en marcha, el hombre se arrodilló de repente junto a mi llanta trasera y clavó algo en ella. Pisé el acelerador a fondo, viendo cómo el hombre se sobresaltaba visiblemente y saltaba hacia atrás mientras me alejaba lo más rápido que pude. Sabía que probablemente intentaría alcanzarme, así que conduje en pánico durante varios minutos, temiendo la idea de ver las luces aparecer detrás de mí. Afortunadamente, nunca lo hicieron. Recorrí unas 3 millas antes de que finalmente llegara a una intersección con una señal de una gasolinera más adelante. Cuando entré, por supuesto, llamé a la policía, pero también descubrí que el hombre había apuñalado mi llanta con un destornillador que todavía estaba clavado en el costado de la llanta, colgando parcialmente. Que eso siguiera allí y cubriera el agujero es probablemente la única razón por la que pude escapar sin averiarme en la carretera. Si hubiera tardado un segundo más en arrancar, no creo que me hubieran vuelto a ver después de esa noche.